Perfecto. Bueno, continuamos donde nos habíamos quedado y vamos a entrar en el punto 3 del programa, el contraexamen. Bueno, nosotros habíamos dicho que el contraexamen claramente es un control de la información que se hace. ¿Qué pasa? ¿Qué rol jugamos acá? Bueno, o qué rol juega la contraparte, por decirlo de alguna manera. Ese rol que juega la contraparte durante la producción de la información de la otra parte, o sea, la parte contraria, va dictaminando, es la que yo te dije hoy, es la que se tiene que prestar total atención a cada pregunta, a cada afirmación, a todo lo que se incorpore como prueba, porque en base a eso, yo haciendo un contraexamen de, yo abogado defensor, haciendo un contraexamen de lo que presenta, por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal, yo en base a eso voy a tener que manifestarme después. O sea, yo voy a tener que desacreditar punto por punto. Esa va a ser mi función, ese va a ser mi rol como abogado defensor. Entonces uno va a hacer ese control de la información que se presenta en el caso, ¿no es cierto? Uno va a hacer un contraexamen, por ejemplo, de los testigos. A ver, siempre cuando un juez, por ejemplo, decide en cierto caso que va a necesitar que la información que una de las partes va a proponer para que sea controlada, testeada, ¿no es cierto? Porque puede suceder que tenga intereses distintos y puede suceder que no esté dispuesto a hacer favores o hacerles a favor justamente a quien está produciendo la información. Entonces va a pasar que uno va a tener una tarea principal o un rol principal. Estamos hablando ya de un rol de contraparte. Yo soy contraparte, abogado defensor de la parte del Ministerio Público y bueno, voy a tener un rol que va a ser controlar eso. Porque tengo un interés distinto, claramente. Yo tengo que desacreditar a la otra parte. Entonces, ese control y ese contraexamen que yo voy a hacer acorde a lo que están testificando, yo después voy a utilizarlo como una herramienta, como te dije anteriormente, que va a ser potente al cumplimiento de lograr mi fin, que es desacreditar al que ofreció las pruebas testimoniales, a lo que digan los testimonios. O sea, yo voy a tener que destruir parte por parte. Ese va a ser el quid de la cuestión y ese va a ser un éxito en el juicio. Ese es el trabajo que tiene que tener el litigante, por ejemplo, que es la contraparte del otro. Yo ahora te doy un ejemplo siendo contraparte como defensa, pero el Ministerio Público Fiscal también tiene que tener ese contraexamen por parte de lo que presente y produzca la defensa, perdón. Esa es. Eh, ese es el quid de la cuestión. Por eso eh, es muy importante todo lo que dijimos anteriormente. Hay que tener en cuenta claramente que para ir a un juicio hay que manejar bien la teoría del caso, que es lo que explicamos al principio. Hay que tener un cierto manejo claro y eficiente de las pruebas. Eh, y bueno, tener en claro muchas cosas, porque, a ver, por cuestiones de practicidad, yo que estuve en muchos debates, yo veo que siempre el trabajo del abogado defensor o del abogado en general, ya sea yo como defensor o la otra parte como Ministerio Público Fiscal, es intimidar a todos los testigos que la otra parte ofreció. Y generalmente uno tiene que asumir que ese testigo quizás no se intimide, o sí o no, de lo que presentó mi contraparte. Pero siempre uno está buscando hacerle pisar el palito. Yo tengo que lograr que todo lo que digan los testigos me beneficien en algún
futuro más adelante de la etapa del juicio. ¿Entendés? Entonces es muy importante que la primera pregunta que se hace, ¿no es cierto? Que se tiene que hacer uno, más que nada, es decir, por ejemplo, ¿cuál es la necesidad que uno tiene del contraexamen que existe, por ejemplo, con cada uno de los testigos que propone mi adversario? Y bueno, yo, para responder eso, tengo que tener en cuenta que los testigos que ofrece mi contrario a la hora de testificar puede que afecte mi teoría del caso. Es decir, todo lo que yo propuse al juez, mi contraparte viene y presenta un testigo y dice totalmente lo contrario de lo que yo estoy diciendo de mi cliente. Que yo estoy seguro que mi cliente no estuvo ese día a la hora del homicidio, que bla, bla, bla. Y viene un testigo que presentó la contraparte y dice, a fulano de tal, yo lo vi a tal hora, tal día, porque yo estaba enfrente y vi cómo mató a fulano de tal, por ejemplo. Y claramente su testimonio está rompiendo, desacreditando y es totalmente contrario a lo que yo como abogado defensor estoy diciendo de mi cliente. Entonces, por eso es muy importante hacer ese contraexamen, por eso es muy importante lograr desacreditar lo que ofrezca la otra parte. Es muy importante. Pero para eso, para yo tener un éxito en el contraexamen, claramente tengo que prepararlo. Tengo que preparar ese contraexamen. Porque ese contraexamen que yo le hago, por ejemplo, a los testigos, tiene una finalidad. Tiene una finalidad distinta a lo que es el examen directo que habíamos dicho hoy, que el examen directo es aquel que se realiza con los testigos que uno mismo ofrece. Porque el examen directo, yo soy el que estoy tratando de producir esa información y de ingresar al juicio. En cambio, el contraexamen es un control de la información que produce mi contrario. Eso es lo que vos tenés que tener en cuenta cuando vos me decías no entiendo qué es el contraexamen. Eso es así, tal cual. El examen directo es el examen que yo hago de los testigos que yo ofrecí. O sea que yo voy a hacer preguntas siempre que me beneficien en lo posible. Más allá de que el juez, por cuestiones legales, te dice que, bueno, que no te dice a vos, sino a los testigos, que toda la información que se produzca, los testigos que se presenten es para beneficio del proceso, no para beneficio de cada uno. Y que lo que ellos testifiquen es para poder aclarar la controversia, no para beneficiar a una de las partes. Pero claramente yo como abogado defensor y claramente el Ministerio Público, también como la contraparte, ¿no es cierto? Siempre van a hacer preguntas que le beneficien a uno. Yo a mis testigos les voy a preguntar lo que a mí me beneficie y concuerde, acorde a lo que yo presenté en mi teoría del caso. Que es el primer punto. Ese es mi examen directo. Ahora, mi contraexamen es controlar lo que diga el testigo que presentó mi adversario. Porque yo tengo que tener bien claro, detallar bien y escuchar y anotar todo lo que diga los testigos de mi contraparte, porque yo tengo que desacreditar. O sea, esa es una de las partes para lograr el éxito en un juicio. Entonces es muy importante prepararme contra el examen. Porque uno va a seguir una cierta pretensión y para eso uno tiene que estar preparado. No es nomás que va y pregunta o controla y dice. Claramente tiene que estar bien preparado, acorde a las pruebas presentadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo, ¿quién va a estar a cargo del contraexamen de los testigos? ¿Quién es? Y bueno, va a ser el abogado, ¿no es cierto?, del litigante, el que va a ejercer ese control del contraexamen sobre el testigo. Ahora, la diferencia, que eso también tiene que tener en claro, es que vamos a estar frente a un testigo hostil, es decir, un testigo que sabe,
¿no es cierto?, que nuestra tarea va a ser cuestionar todo lo que él diga. O sea, cuestionar a él, a su testimonio. Y en función de eso, voy a intentar, yo abogado defensor, por ejemplo, por todos los medios voy a tratar de defender lo que yo estoy diciendo, lo que yo dije en mi teoría del caso. O sea, la versión que yo digo o tengo de los hechos y que lo introduje cuando hice el examen directo con los testigos que yo presenté. Entonces, ¿qué voy a hacer yo, abogado defensor? Yo voy a tratar de introducir todo lo que dijeron mis testigos que yo ofrecí y de mantener eso y de destruir o desacreditar lo que digan los otros testigos que presentó mi contraparte. Por eso es importante el, el contraexamen, sobre todo de los testigos. ¿Me explico? ¿Hasta ahí alguna duda? No, estoy bien. O sea, te sacaste la duda de qué es Sí, me saqué el el contraexamen, sí. contraexamen. Bueno, eso es. Sí. Eso es Bueno. muy importante. Sí o sí. Eh, ¿Viste en el... cuando te pregunta qué es un testigo hostil, te puede llegar a preguntar, porque no creo, pero el testigo hostil Ujú. claramente es el testigo que presenta mi parte contraria. Es el testigo hostil, el Ah, testigo adversario. Eso es. ¿Qué me ibas a preguntar? ¿viste en el siguiente punto del programa dice tipos de preguntas, objeciones? Eh, En el libro yo no encontré eso. Tipos de eh, preguntas, objeciones, me decía. objeciones, Solamente claro, pero sabe que... pasa que, a ver, uno Ah, va a objetar cuando cree impertinente lo ujú, que pregunta la otra parte que está haciendo el contraexamen. A ver, ah, viste que hay porque, preguntas que en teoría sí. están prohibidas. Sí, bueno, eso yo lo que entendí es que Si no yo te se hago una podían hacer pregunta a vos, preguntas. testigo, Eh, te hago una pregunta que es como lo dicen a veces en las películas, una, una pregunta que es conducente o una pregunta, por decirlo de alguna manera, sugestiva, ¿no es cierto? ¿Qué quiere ah, decir una pregunta sugestiva? Y una pregunta que yo te estoy haciendo a vos, pero que a su vez yo estoy sugiriendo esperando que digas una sola respuesta. sí, 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 A entiendo. ver si para explicarme mejor. Si yo te pregunto, ¿de qué color era el arma que utilizó Juancito cuando lo estaba matando? Oh, perdón. ¿Es verdad que el arma que utilizó Juancito cuando lo estaba matando a Saúl, por decirlo de alguna manera, era de color plateada? Y entonces la otra parte va a decir, objeción. Es una pregunta sugestiva. Le está afirmando, le está haciendo afirmar que Juancito mató a Raúl. Claro, entiendo. Y no una pregunta abierta para que el testigo se desarrolle, se desenvuelva, Ujú. perdón. Eso es. Entonces Nada más que, sí, las objeciones son para eso. Uno dice objeción y el juez va a decir, ¿ha lugar o no? claro. Le va a decir, Mm. continúe. Si le dice que no al que objetó, le va a decir el juez a la otra parte, continúe. Bueno, Siga, entonces en ese, siga testificando. En cambio, si le hace lugar, el juez le va a decir, reformule la pregunta, por favor. Quiere decir que ujú. entendió y está de acuerdo a que la pregunta que hizo el que va haciendo el contraexamen era una pregunta sugestiva. Ah, ok, entonces digo eso nomás sobre tipos de preguntas que no pueden ser sugestivas o indicativas, Ajá, nada más. Eso exacto, nomás. Que a exacto, su eso vez, es. estas pueden tener objeciones. Exacto, 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 exacto. Bien. Eso Bueno, sí, porque yo ya, pensé que qué es. Ah, eso vimos en la unidad número, sí, en la unidad número 10 creo mm, que está. Bueno, estamos y en la bueno, 10. y esas, estamos en la 10 tipos de preguntas, objeciones, que es el punto 4 de esa unidad. Ah, bien, 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 bien. Sí, Sí, ahora me repetiste esa nomás. es Yo pensé que, la cuestión acá es esa.
Ah, ok, listo. Esas son las famosas objeciones que se hacen. No, Justamente eso, está. o sea, a ver, estamos en el punto número 4 sería esta parte, que bien. también entraba en el examen directo. O sea, en el examen directo Claro, vos me explicabas que nos admitían preguntas sugestivas o indicativas. exacto. Y bueno, entonces tiene relación Más que con... nada en el examen directo y en el contraexamen, ¿eh? En los dos, más, pero sobre Ah, todo en el contraexamen. Pero sobre todo en el contraexamen. ah, ok. O sea, a Ah, ver, te- eso de objeción, en realidad, sí. significa poner en reparo. Es Ujú. decir, poner en reparo algún elemento o algún material de prueba que claramente se está intentando introducir al proceso, por alguna de las partes, claramente. Eh, pero obviamente, para objetar existen ciertas razones. Por ejemplo, pueden existir razones como se intenta excluir, por ejemplo, la evidencia que uno le perjudica, o sea, que le perjudica a uno en el caso, ¿no es cierto? O se Sí. intenta proteger, por ejemplo, al testigo de algunas conductas inapropiadas, o se puede establecer la posibilidad, por ejemplo, de un posterior recurso. Hay miles de cosas, pero vos lo que tenés que entender es que estos tipos de objeciones pueden ser por preguntas sugestivas, es una de las que yo te digo. O puede ser por preguntas también, no solamente sugestivas, sino por preguntas capciosas. ¿Me explico? O por preguntas que son impertinentes. ¿Eh? O te estás perdiendo ahí. Lo último que me dijiste, no, no Bueno, entendí. a ver, Eh, preguntas capciosas pueden ser sí. preguntas, por ejemplo, que son confusas o preguntas que Ajá. son ambiguas, es decir, tiene doble sentido o vagas. O se sabe bien qué es lo que está Ajá. queriendo preguntar. ¿Eh? Eso son preguntas capciosas. Preguntas impertinentes son aquellas que, por ejemplo, desde un punto de vista de la lógica, ¿eh? No avanza, Ujú. no es relevante en lo que uno dijo respecto a lo que venía el caso. ¿Entendés? Eso es. Y las preguntas subjetivas son las que ya te dije, justamente la que le obliga al testigo a A dar responder una respuesta, sí, por sí claro. o por no. Ujú. Pero claramente dentro de esa pregunta ya se está dando la respuesta. Porque si yo Entiendo. te vuelvo a repetir eso, de que vos viste, Juancito, ¿de qué color era el arma cuando Juancito le disparaba a Raúl? Y si vos me das la opción, Ujú. no de qué color, perdón, te pregunté mal. Era de color plateada el arma que usó Juancito cuando le estaba matando a Juan. Y si yo te digo que sí, te estoy diciendo que el arma era de ese color, que esa arma es la que se presentó como prueba, y a su vez te estoy diciendo que sí, Juancito mató a Raúl. Claro. ¿Entendés? Sí. Entonces se Sí, debe entiendo. objetar porque esa pregunta ya está dando la respuesta y quizás no sea. Y acordate que todo lo que se justifique ya queda como que es así. Entonces son Ok. estrategias que el abogado, por eso es importante el contraexamen y es importante el control, porque ahí tiene que saltar, pues decir, objeción, esa pregunta es sugestiva, sugiere una respuesta. ¿Entendés? Entonces, eso tiene que tener claro con respecto a la objeción. Y también tiene que tener claro cuándo puede formularse esa objeción. Es decir, que la objeción es una cuestión estratégica, como te acabo de decir, pero ¿cuándo vos vas a utilizar esa objeción como diciendo, basta, esa pregunta no puede ser porque le está dando la respuesta? Bueno, solo en realidad se debe utilizar cuando a vos, o sea, cuando a vos, abogado defensor, por ejemplo, o cuando vos, Ministerio Público, afecte a tu teoría del caso. Ahí se utiliza.
Por eso es que el abogado tiene que estar atento a las preguntas que uno le hace a su testigo. O sea, que la contraparte le hace a su testigo, al testigo que presentó uno, cuando se hace contraexamen. Siempre tiene que estar atento al perjuicio que puede llegar a ocasionar. Por eso es importante. Y que esa formulación de las objeciones debe realizarse en tiempo preciso. Cuando vos escuchás eso, pum, tenés que saltar. O sea, tiene que ser tan rápido, tiene que ser tan pronto, que cuando se escuche la pregunta que está haciendo su testigo, la naturaleza de esa pregunta sea objetable. ¿Estamos ahí? Sí, sí. Bien. ¿Y cuál es el último punto? No, ¿O hay dos tenemos puntos más? Porque yo no tengo un programa acá. 5 puntos más. Introducción de prueba material. Es el siguiente: uso de declaraciones previas, alegato de cierre, sentencia y audiencia sobre la pena. Es larguita esta. Ah, bien. Sí, pero mañana si querés coordinamos y volvemos Sí, a hacer mañana Zoom. tendríamos que dar entonces a partir del punto 5, Sí, introducción de la prueba material. sí. Quedaría ese, después, Uso de declaraciones previas, alegato de cierre, sentencia y audiencia sobre la pena. Esa es la última. quedan 6 puntitos Sí, para terminar. sí, esta es larga. No, 7. No, 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 no. A ver, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Introducción de prueba material sería uno, que es el. audiencia sobre la pena, Sí, ¿me dijiste el último? sí, Bien. Sí, no, por eso dije que es larga esta, es larguísima. sí. Bueno, dale. Bueno, dale, Eh, perfecto. ¿Te paso por Mercado Pago lo de hoy? Dale, dale, perfecto, Dale. perfecto. Hugo. Bueno, Estamos entonces, y mañana me avisas en qué horario